Bueno, buenos días a todos. Saludo a todos los participantes en esta sesión. Agradezco la amable invitación que me han hecho. Siempre es un placer enorme venir a Barcelona. Yo siempre digo que Cataluña es mi segunda patria, siempre me siento en casa. Y es sobre todo un honor estar aquí para celebrar este día especial de Naciones Unidas, esta sesión que celebra el Día Internacional de Naciones Unidas de soporte a las víctimas de tortura, una área en la cual vengo trabajando particularmente desde hace algunos años. Pido disculpas de no hablar catalán, tampoco hablo español, hablo españolés, una mezcla de portugués y español, pero espero que sea lo suficiente para hacerme entender. Siempre empiezo mis presentaciones con unas imágenes de mi universidad, la Universidad de Coimbra, porque habitualmente la gente cuando se va a Portugal se queda solo en Lisboa y en Oporto, pues hay que parar también en el medio del país y visitar la Universidad de Coimbra, que es una de las universidades más antiguas de Europa, patrimonio de UNESCO desde hace 2 años, y además la ciudad de Coimbra tiene también otros encantos, no es solo la universidad, y se justifica verdaderamente la visita, y será un gusto recibirvos ahí, si por acaso ides a Portugal. Pero bien, me han pedido para hablaros un poco de la tortura y de los derechos humanos en este mundo global en que estamos inseridos. Enfocaré más mi presentación, obviamente, en términos del análisis de la tortura, pero es, como digo, un gusto participar en esta sesión y hablar de este tema. Hace 67 años, en 10 de diciembre de 1948, la humanidad ha dado lo que yo considero uno de sus avances civilizacionales más significativos. Hablo de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, hecha, como decía, en 10 de diciembre de 1948. Hecha 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo ha tomado conciencia de las enormes atrocidades, de las profundas violaciones de los derechos humanos que habían sido cometidas por el régimen nazi. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre no es más que un conjunto de 30 principios muy sencillos, de 30 principios que enuncian lo que se considera los derechos fundamentales de los seres humanos, derechos que son independientes de fronteras, de sistemas políticos, de ideologías, de culturas, derechos que son iguales para todos independientemente de sexo, de color de piel, de nacionalidad, de religión o de cualquier otro estatuto. Derechos que son basados en 3 principios fundamentales: dignidad, igualdad y respeto por la persona humana. Porque cada uno de nosotros, en cuanto a los seres humanos, es un ser moral, un ser social y merece como tal ser tratado con toda la dignidad. Los derechos humanos tienen una característica: son universales, son inalienables, son indivisibles, interrelacionados, interdependentes. Existen para todos, no podemos suspenderlos, a no ser algunos de ellos después de un debido proceso, por ejemplo, la suspensión de la libertad después de un juzgamiento correctamente ejecutado, y naturalmente son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. No podemos prescindir de uno y dar más fuerza a otro. Todo lo que hacemos para promover un derecho humano, naturalmente, se refleje positivamente en todos los otros. Todo lo que hacemos para atacar un derecho humano se refleje negativamente en todos los otros. Muchos países hoy han incorporado en sus constituciones democráticas, en sus leyes nacionales, muchos de estos principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Incluso hoy tenemos un enorme conjunto de convenciones, de declaraciones nacionales, regionales, internacionales, que han subrayado más los derechos cívicos, políticos, económicos, culturales y sociales de los ciudadanos y, sobre todo, también los derechos humanos de algunos grupos de personas más susceptibles, como los niños, los ancianos, las mujeres o los detenidos. Los derechos humanos tienen también una característica: envuelven derechos, pero envuelven también obligaciones. Desde luego, las obligaciones de todos los Estados de promocionar, de respetar, de proteger los derechos humanos. Pero la verdad también, como sabemos, es que en muchos países sigue existiendo una violación sistemática de los derechos humanos. 67 años después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y de acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional,
la violación de derechos humanos es una práctica frecuente y, desde luego, la práctica de tortura en más de 110 países del mundo. Y la protección de los derechos humanos en muchos países, sobre todo en los países menos democráticos, está lejos de constituir una prioridad de los gobiernos de esos países, sobre todo, como decía, en los países menos democráticos o en los países que atraviesan periodos convulsivos, periodos de violencia política, de violencia étnica, de violencia religiosa. Bueno, de cualquier forma, los derechos humanos son hoy uno de los 3 objetivos fundamentales de Naciones Unidas. Naciones Unidas tienen como objetivos fundamentales promocionar la paz y la seguridad, promocionar el desarrollo, sobre todo de los países que necesitan más de ese desarrollo, pero promocionar y proteger también los derechos humanos. Y uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 5, estipula claramente que nadie será sometido a tortura u otro tratamiento o punición cruel, deshumano o degradante. Diversas otras convenciones, diversas otras declaraciones vieron subrayar aún más esta obligación de jamás ser practicada tortura, de la tortura ser un derecho humano absoluto que no puede ser suspenso bajo ninguna circunstancia. Y hoy en día, de acuerdo con las leyes internacionales, existe la obligación legal para todos los Estados, incluso para los Estados que no han suscrito estas declaraciones, de prevenir, de prohibir, de criminalizar, de investigar tortura, como se ha dicho, de elevar los agentes de tortura perante la justicia y de proporcionar una reparación a las víctimas de tortura. Esto es lo que está en las leyes internacionales. Pero la verdad es que cuando miramos la realidad en el mundo, hay un contraste absolutamente flagrante entre lo que es la ley y lo que es la realidad. Y hay aún hoy en día una práctica generalizada de tortura y, sobre todo, también condiciones de detención absolutamente terribles en muchas partes del mundo que constituyen una forma de tratamiento o punición cruel, deshumano y degradante. Pienso que incluso todos nos quedamos admirados hace unos años atrás cuando vimos lo que estaba ocurriendo en una prisión tutelada por un país que habitualmente se presenta y consideramos como un paladino en la defensa de los derechos humanos. Hablo de la prisión de Abu Ghraib, tutelada por Estados Unidos, y en donde no solamente la tortura era una práctica diaria, como inclusivamente se desarrollaban proyectos de investigación tendentes a desarrollar nuevas formas de tortura que desestructurase psicológicamente a los detenidos, pero que no dejase marcas físicas visibles que son muchas veces más fácilmente detectables. Una profunda violación de las leyes internacionales que el presidente Obama, en el informe publicado este año, acaba de reconocer. Naturalmente, que investigar tortura es necesario, pero primero también hay que subrayar que hay aún hoy en día una enorme discusión sobre la definición de tortura. No hay una definición consensual. Esta es la definición de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Se considera tortura lo que causa un sufrimiento físico o psíquico severo en que haya una responsabilidad del Estado, es decir, el consentimiento o por lo menos la aquiescencia del Estado. El Estado no hace nada para combatir esa realidad. Tiene que ser hecho con una intención para obtener una confesión, para extraer información, como forma de punición, como forma de intimidación, y la víctima tiene que estar en una posición en que está totalmente indefensa. Pero, como dice, no es una definición consensual, hay otras definiciones. Desde luego, la Asociación Médica Internacional tiene una definición un poco más amplia que esta de Naciones Unidas. Pero lo fundamental, sea cual sea la definición, es que investiguemos y documentemos situaciones de tortura. Es fundamental hacerlo para combatir la impunidad, para promover el alivio, la rehabilitación, la compensación de las víctimas, para promover también el conocimiento público de la realidad, de las autoridades oficiales de todo el mundo, para introducir reformas y, naturalmente, desde luego, para poner termo, para prevenir tortura, malos tratos y otro tipo de abusos. Pero no es fácil investigar tortura. Quien está involucrado en la investigación y documentación de tortura sabe que es bastante complejo hacer este tipo de investigación.
Es complejo porque habitualmente la tortura ocurre a puerta cerrada y no hay testimonias. Es complejo porque los Estados y las autoridades, por sistema, negan la práctica de tortura. Ningún Estado le gusta admitir que la tortura está ocurriendo en su país. Es complejo y cada vez más complejo porque los métodos de tortura son cada vez más sofisticados, sobre todo en el sentido de no dejar marcas físicas visibles, marcas que sean más fácilmente detectables. Es complejo porque las víctimas de tortura muchas veces son mantenidas en una situación de total aislamiento, sin acceso de médicos, sin acceso de sus abogados, sin acceso de sus familias, por lo menos en cuanto las marcas físicas, las más fácilmente detectables, aún sean visibles y no hayan desaparecido. Pero es particularmente compleja porque esta es una situación absolutamente excepcional en que no solamente el agente de tortura nega la práctica de tortura, pero muchas veces la propia víctima nega que lo que estamos observando sea tortura. Él lo nega porque tiene miedo de represalias, tiene miedo que si se sabe que ha confesado y que ha dicho lo que ha ocurrido, que después le pueda ocurrir peor o que pueda ocurrir algo con su mujer, con su hijo, con su padre, con su familia que está en casa. Y las represalias llevan muchas veces a que las víctimas de tortura neguen este tipo de prácticas. En este mundo global, para monitorizar, para investigar, para documentar situaciones de tortura, necesitamos de soluciones globales. Y una de las soluciones globales que tiene dado mejores resultados ha sido incrementada por Naciones Unidas, y hablo de las fact-finding missions, de las misiones de investigación que son concretizadas por el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, y el actual relator hará hoy también una presentación al final de la mañana. Como sabéis, en el Alto Comisariado de Naciones Unidas contra la Tortura funciona una figura que es el relator especial contra la tortura, alguien que es apuntado para un mandato de 3 años con solamente una posible renovación. Nada puede ser relator especial por más que 6 años. Estos son los dos últimos relatores especiales. Manfred Novak, relator especial entre 2006 y 2010, profesor de Derechos Humanos en Viena. Y este es el actual relator especial, que escucharemos más tarde, el profesor Juan Méndez, argentino de nacimiento, pero profesor en la American University en Washington, y que es el relator especial de Naciones Unidas desde 2010, que está haciendo ahora su segundo mandato, y que será el relator especial hasta el final de 2016. En cada año, el relator especial hace un conjunto de visitas a distintos países, 4, 5, 6, 3, dependiendo de los recursos económicos y de su disponibilidad, a distintos países de todos los continentes, visitando no solamente países menos desarrollados, países de tercer mundo, pero también países altamente desarrollados, porque la tortura es transversal. He puesto solo algunos ejemplos de los países visitados por estos dos relatores, pero hay muchos más, ya no cabían en la diapositiva. Por ejemplo, pueden mirar que ha sido visitado desde países altamente desarrollados como Dinamarca hasta uno de los países menos desarrollados en donde he estado hasta hoy, como Papúa Nueva Guinea. El relator especial intenta ser independiente y durante su mandato visitar países de los 5 continentes y con diferentes niveles de desarrollo, porque la tortura ocurre en todos estos países. Son visitas concretizadas por equipes multidisciplinarias, equipes que desde 2004 involucran también a peritos médico-forenses, a un perito médico-forense. Y efectivamente, hoy en día Naciones Unidas reconocen el papel, el rol fundamental que la medicina tiene en la investigación y documentación de tortura. Este primer documento ha sido aprobado en agosto de 2007 en la Asamblea General de Naciones Unidas y llamaba precisamente la atención para el papel que la medicina, y desde luego la medicina legal, puede representar en la investigación y documentación de tortura. Y el año pasado, el actual relator especial de Naciones Unidas ha dedicado uno de sus informes anuales precisamente al papel también que las ciencias forenses, y dentro de ellas especialmente la medicina legal, pueden tener en la investigación y documentación de tortura a nivel global y a nivel internacional. Y es por eso que hoy en día muchas de las organizaciones internacionales principales tienen grupos de consultores forenses, grupos forenses precisamente para obtener todo el apoyo que estos grupos periciales pueden dar en situaciones de violación de derechos humanos. Pongo solamente 2 ejemplos. El Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura pues tiene un grupo médico que examina los casos y que da apoyo
Cruz Roja, el Comité Internacional, tiene también un grupo de consultores forenses, tengo el honor de integrar los dos, precisamente para dar apoyo en la investigación de todos los casos que involucren violaciones de derechos humanos. Pero incluso el Tribunal Penal Internacional, el año pasado, ha creado por primera vez un comité forense consultivo, al cual tengo el honor de presidir, que da precisamente todo el apoyo al Procurador General del Tribunal Penal Internacional en todo lo que involucre violación de derechos humanos y, desde luego, también las situaciones de tortura, un consejo que reúne periódicamente y que da apoyo y consultaduría en todas estas situaciones. Todo esto ha empezado en los años 80. Hasta los años 80 la medicina y las ciencias forenses no se utilizaban, y fue después cuando se empezaron las investigaciones de los desaparecidos de Mayo en Argentina, que por primera vez con Clyde Snow, un antropólogo, se empezó a utilizar la ciencia en la investigación forense y se ha dado inicio a lo que hoy en día es conocido por ciencias forenses humanitarias, la aplicación de las ciencias forenses en situaciones de violación de derechos humanos. Después de mí, alguien hablará del papel del médico en la investigación y documentación de tortura. Y estas son las funciones principales de un médico, pues investigar señales de abuso, mesmo en la ausencia de queixas específicas o de acusaciones, documentar los señales físicos y psicológicos, interpretar las evidencias y deducir posibles causas y emitir una opinión sobre en qué medida lo que ha observado se correlaciona o no con las alegaciones y las explicaciones que son presentadas por los que están siendo acusados de torturadores y por los que están diciendo que son víctimas de tortura. Pero no es solamente esto. Investigar tortura y malos tratos significa también una evaluación de las condiciones de detención, porque lo que está en causa no es solamente tortura, es tortura y otros tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes. Y ya os mostraré una cantidad de diapositivas de casos en que las condiciones de detención son de tal forma subhumanas que son una forma de tortura, incluso algunos en sus definiciones las equiparan en absoluto, y que pueden colocar en causa el bienestar físico y psíquico de un detenido, destruirlo incluso totalmente, y el médico como médico tiene también aquí un papel fundamental al examinar las condiciones de detención, ventilación, iluminación, calefacción, alimentación, agua, vestuario, etcétera, porque todo esto puede interferir con el bienestar. Yo costumo decir incluso que en estas misiones internacionales el único beneficio inmediato, directo para las víctimas es muchas veces lo que el médico puede proporcionar. Claro que hay la empatía, hay el contacto humano aportado por el equipo, pero los beneficios de las reformas muchas veces tardan meses, años en ser introducidos. El beneficio inmediato muchas veces en estas misiones internacionales es lo que el médico puede aportar. A mí me toca muchas veces tener que hacer pequeños curativos en gente que ha sido torturada y ningún tratamiento médico ha sido aportado, dar explicaciones, volveré a poder andar después de lo que me han hecho, volveré a poder utilizar mi mano, volveré a poder embarazar y tener niños después de lo que me han hecho, volveré a escuchar, volveré a ver, y es este tipo de apoyo, este tipo de ayuda que muchas veces es el único beneficio inmediato para una víctima de tortura. Como se ha dicho, utilizamos en esto como guía el Protocolo de Estambul, que se intitula a sí propio como los estándares mínimos que deben ser utilizados. Yo debo decir que a mí no me gusta nada esta expresión de estándares mínimos. Yo no creo en estándares mínimos, no creo en estándares máximos, creo en los estándares necesarios. Y lo que me da el Protocolo de Estambul son los estándares necesarios, siendo cierto que el Protocolo de Estambul no es un protocolo fixo. Tiene que ser adaptado en función de las circunstancias. Una cosa es estar visitando una prisión y tener que examinar 4 o 5 personas en 2 horas. Otra cosa es estar visitando un antiguo torturado que está en casa, pudiendo entrevistarlo hoy, pudiendo suspender la entrevista, continuarla mañana si veo que está sufriendo y que necesita descansar. Las condiciones de tiempo, todo puede condicionar utilizaciones distintas del Protocolo de Estambul. Pero, sobre todo, el Protocolo de Estambul hoy no puede ser utilizado aisladamente. Hay que combinarlo
con otros documentos que han sido publicados, que han aclarado cómo aplicar el protocolo de Estambul, y hay documentos hoy, estos por ejemplo son los publicados por el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, que están disponibles gratuitamente en el website del Consejo, uno dirigido sobre el examen físico, otro sobre el examen psicológico, otro dirigido a juristas sobre la aplicación del protocolo de Estambul, y que nos enseñan lo que se ha aprendido a lo largo de los años de cómo interpretar, cómo utilizar el protocolo de Estambul. Y hay muchos otros documentos basados en el protocolo de Estambul y que aclaran mejor cómo utilizarlo y cómo aplicarlo. Pero tampoco el protocolo de Estambul puede ser utilizado solamente. Hay que utilizarlo, por ejemplo, siempre en conjunto con este otro documento, con las Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, con las reglas mínimas para los tratamientos de prisioneros. Porque cuando investigamos y documentamos tortura, uno de los pasos fundamentales, como decía, es ver las condiciones de detención. Y en las condiciones de detención hay múltiples aspectos, no tengo tiempo de hablar de todos ellos, pero, por ejemplo, las zonas para recibir las familias. Es una área que debe ser visitada. Y tenemos aquí dos ejemplos totalmente distintos. Una prisión en América Latina, en América del Sur, y una prisión europea. Desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de garantir el mejor respeto de los derechos humanos, a mí me gusta mucho más esta situación en América Latina que esta situación en una prisión europea, que desde el punto de vista del investimento económico ha representado un investimento mucho más amplio. El respeto de los derechos humanos no es una cuestión económica, ni siempre las soluciones más caras, más dispendiosas, son las que respetan mejor los derechos humanos. Aquí es la zona para recibir las familias. En esta prisión de Europa, si alguien recibe a su mujer, a su hijo, pues habla con él por un cristal, a través de un teléfono, que se está detenido 10, 15 años, son 10, 15 años sin poder abrazar a su mujer, sin poder dar un beso a su niño. En esta situación, el detenido está abrazando a su mujer, puede contactar con su familia y es mucho más respetador de los derechos humanos. Esta situación, que significa un investimento económico mucho más sencillo que esta situación tan sofisticada, pero que no permite este tipo de contacto. En estas visitas generales hay que ver, por ejemplo, los espacios para actividad recreativa. Las leyes internacionales estipulan que todos los detenidos tienen derecho por día a un determinado número de horas de aire libre. Pero si llegamos a una prisión, y esta es una prisión en un país de la antigua Unión Soviética, con más de 7.000 detenidos, y en donde los únicos espacios para actividades de aire libre son estos 3 espacios que vienen acá, pues es inmediatamente visible que no es posible proporcionar a todos los detenidos el número de horas a que, de acuerdo con las leyes internacionales, tendrían derecho para actividades de aire libre. Ver, por ejemplo, si pueden practicar actividades deportivas. Y una vez más, no es necesario tener un gimnasio como en esta prisión europea. Ya es bueno ver esto. Esto es en una prisión en África. Improvisar halteres con botellas de agua rellenas de arena y improvisando no es una cuestión de dinero, es una cuestión de actitud. Si hay una actitud de respeto, pues incluso sin dinero es posible improvisar y procurar proporcionar algo. Tal como, por ejemplo, ver si hay capacidad de trabajo. Yo he visitado prisiones, centenas de prisiones en países de los 5 continentes, incluso digo muchas veces que he pasado más tiempo en la prisión que fuera de las prisiones, y siempre una de las quejas que escucho más de los detenidos es no tener nada para hacer, no tener ningún tipo de trabajo. Al principio puede ser agradable, pero imagínense ustedes pasando un día detrás de otro, una semana detrás de otra, un mes detrás de otro, un año detrás de otro, una década detrás de otro, siempre dentro de 4 paredes, sin nada para hacer, sin ningún tipo de actividad productiva para realizar, causa un sufrimiento psíquico particularmente intenso. Ver también, por ejemplo, si tiene acceso a comunicaciones, a saber lo que pasa. Las leyes internacionales lo protegen completamente. Muchas veces las familias viven lejos, no tienen dinero para venir a visitar periódicamente. La gente necesita de contactar con las familias, ver si hay teléfonos, ver si hay televisiones. Y una vez más, no es una cuestión de dinero. Esto es en Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, y lo que estáis viendo aquí, estos palos con unas cucharas, pues que son antenas de televisión improvisadas. Como no hay dinero para comprar antenas de televisión, el director de la penitenciaria pues las ha improvisado de esta forma, y es bueno ver esto porque significa que se intenta, de alguna forma, con los medios posibles, acautelar los intereses y la dignidad de la persona humana. Ver también el resto de las condiciones de detención: ventilación, iluminación, calefacción, hay luz natural, hay solo luz artificial.
é que às vezes vemos coisas terríveis. Esta é uma foto de uma cela em país da antiga União Soviética. Não parece mal, todas as fotos las he hecho yo con mi cámara durante las visitas. No parece mal, está limpio, hay camas, hay cubiertos, pero la verdad es que esta no es la imagen real. Esta es una foto con el flash, pero la imagen real de la cela es esta. No hay luz eléctrica. Los detenidos nunca vienen fuera. No hay cristal en la ventana. No hay calefacción. No hay cobijas. Y aquí la temperatura en invierno baja a los menos 33 grados o los 33 grados negativos. Si uno está viviendo 1 año, 2 años, 3 años, apenas con esta luz, naturalmente que en términos de acuidad visual se quedarán secuelas que nunca más recuperarán. Uno no consigue ni leer si quiere, si vive en estas condiciones. En invierno, los detenidos tienen que dormir uno de en contra de los otros y a cada hora lo que está en el medio viene para afuera para que el que está fuera no congele y se van revezando. Estos son tratamientos o puniciones crueles, deshumanas y degradantes que significan un total desrespeto por la dignidad de la persona humana. O este tipo de situaciones en otras prisiones. Son fotos reales que he hecho yo de esta condición de basura, de lijo por todo el lado, con ratones que espallan doenças por toda la gente. Esto no es aceptable. El director siempre va a decir que el presupuesto del Estado no es suficiente, que no hay dinero y por eso las condiciones son estas. Pero tener las cosas limpias no es una cuestión de dinero, es una cuestión de actitud. Esto es en Papúa Nueva Guinea, uno de los países más pobres que he visitado, y miren cómo esta prisión en las montañas está limpia. No hay dinero. Reciben menos de 2 céntimos por día por cada detenido. Yo no sé cómo consiguen vivir y mantener los detenidos con este presupuesto, pero la verdad es que las cosas están limpias. Me dirán, pero no hay colchones en las camas, pero eso tiene que ser visto de acuerdo con la cultura del país. En Papúa nada duermen colchones, y si la gente tuviera un colchón no conseguiría dormir porque estarían desconfortables. Desde niños están habituados a dormir directamente encima de las tablas de madera y es la cultura local. Entonces no es, una vez más, una cuestión de dinero. Claro que algunas veces vemos que nos quieren engañar. Esto es también en un país de la antigua Unión Soviética, ahora un país independiente. Fuimos a visitar esta prisión de la cual teníamos las peores referencias, una humedad terrible, no había camas, una sobrelotación. Y cuando llegamos, pues encontramos esto, todo pintado, camas, no sé cómo se dice, lenzoles, sabanas nuevas, todo impecable. Incluso la Declaración Universal de los Derechos del Hombre afixada en todos los sitios. Nada será sometido a tortura o otros tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes. Incluso en el baño había también carteles. Pues aquí se ve que están intentando dar una idea distinta de la realidad, pero ya es bueno, por lo menos han cambiado las cosas, sabiendo que Naciones Unidas vendrían y los detenidos van a usufruir de estos beneficios que han sido incorporados, aunque fueran en una tentativa de crear una idea real. Ver también la sobrelotación. Estas son condiciones de punición crueles, deshumanas y degradantes. Esto es en un país de América Latina, un grande almacén como el Carrefour, y dentro celas para 6 personas. La cela que tenía menos gente tenía 63 personas dentro. Y como la gente no cabe, tienen que estar por camadas, unos encima de los otros. Solo 1 o 2 se pueden poner de pie de cada vez. Todas las necesidades son hechas en un buraco, en un canto de la celda, sin ninguna condición de intimidad. No hay papel para limpiarse, no hay agua para lavarse, nada sale de aquí en cuanto estiver haciendo su tiempo de detención porque no hay guardias suficientes. Encontramos gente que ya no conseguía caminar porque después de estar 7 o 8 años siempre deitado, sin poder caminar, la musculatura atrofia y la gente ya no conseguía ni mantenerse de pie sin apoyo. No hay comida caliente, es metida en unos sacos al principio de la mañana y de allí se van alimentando. Estos son tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes, una profundísima violación del artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y estoy convicto que muchos de estos detenidos hubieran preferido haber sido torturados media hora o 1 hora con torturas físicas que estar viviendo hace 10, 15, 17 años en estas condiciones absolutamente terribles que condicionan prejuicios graves para la salud física y la salud psíquica de los detenidos. La sobrelotación
es un problema, muchas veces con la gente teniendo que dormir en estas condiciones, y en cuanto unos duermen, los otros están de pie, después se revezan. Ver también, por ejemplo, las condiciones higiénicas. Y esto aún hoy en día, las condiciones sanitarias se encuentran en muchas prisiones del mundo. Esto es en África, pero en que la gente tiene que orinar para una botella, que defecar para un balde de plástico, con un olor tremendo, con condiciones de salud pública horribles, que después es despejado cuando está relleno y volvido a ponerse ahí sin lavarse siquiera y en estas condiciones. O incluso peor, esto es en una prisión en Asia, y aquí los detenidos son presos, van dentro y no salen más hasta terminar su tiempo de condenación. Y tienen que urinar para botellas de plástico, que defecar para sacos de plástico, que ponen por debajo de la puerta de la celda, los guardas los vacían y los vuelven a poner dentro para reutilizar. Ni agua para limpiarse, para lavarse, ni papel para limpiarse, ni para ducharse, condiciones absolutamente crueles, deshumanas y degradantes. Es por eso que esta visita es fundamental antes de pensarmos después con las entrevistas y los exámenes de algunos detenidos, entrevistas que son hechas con confidencialidad, cuando mucho con un intérprete, si no hablamos la lengua, de que después seguramente algunos compañeros hablarán, que tienen un guión de cómo se deben desarrollar y es necesario estar preparado y tener formación para saber hacer correctamente este tipo de entrevistas y que preceden siempre el examen físico que viene después, que siempre es un examen completo, que siempre es un examen que tiene que tener el permiso del detenido, un examen en el cual, en el informe, si nos estamos examinando en las condiciones ideales, pues tenemos que subrayar en el informe que las condiciones de examen no son las ideales. Si estoy viendo un detenido en estas condiciones, sin luz natural, porque tampoco quiero que los guardas saiban quién estoy examinando, y no quiero que se saiba quién era y lo tengo que examinar así, pues es muy probable que solamente con luz artificial, un pequeño hematoma, una pequeña cicatriz, me pueda escapar. Y por eso el informe debe subrayar cuando las condiciones no son las ideales, porque eso puede explicar alguna omisión o alguna insuficiencia del informe. Y, naturalmente, sabiendo también documentar, como salientaba el doctor Arimane, el protocolo de Estambul nos da una serie de diagramas, nos dice también y nos habla de la necesidad de hacer fotos, e incluso hoy en día tenemos también mucha información de cómo hacer las fotos, por ejemplo, para documentar situaciones de tortura, en esta revista Torture, que es emitida por el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura y que es de distribución gratuita. Quien la pida pasará a recibirla periódicamente, pues se han publicado ya varios artículos, por ejemplo, sobre la documentación fotográfica de tortura. Y todo esto debe ser correctamente ejecutado para que después podamos proferir una opinión cuanto a las lesiones que hemos visto, porque también hay falsas alegaciones, claro que sí. Y las conclusiones, de acuerdo con el protocolo de Estambul, variarían entre las situaciones en que no hay ninguna consistencia, en que la lesión no puede ser causada por lo trauma, por las alegaciones que están siendo presentadas, hasta los casos de diagnóstico, siendo cierto que en la mayoría de los casos nos quedaremos por una situación solamente de consistencia. Es compatible, es consistente con las alegaciones, pero no puedo afirmar taxativamente que haya sido tortura. Otras causas pueden explicarlo. Y, naturalmente, que hay cosas que hay siempre que estudiar. Esta es una señora embarazada, detenida por la policía, y la policía la lleva a un servicio de urgencias diciendo que se había intentado escapar y que se había caído por las escaleras cuando estaba intentando escapar. Pero cuando la examinamos, y estaba en coma, el niño se ha muerto, lo único que observamos son estos traumas en el abdomen. No es quasi necesario ser experto médico para ver que alguien que cae por una de las escaleras no va batiendo solo con el abdomen y no tiene ninguna lesión más. Las lesiones están en las extremidades y en las zonas de protección. Y si examinamos las lesiones, pues vemos las características lesiones en tramline, estas lesiones que hacen como la línea de un convoyo, de un convoyo, que reproducen ¿el qué? El objeto, el bastón de la policía, que al actuar deja precisamente este tipo de marcas, incluso con las medidas absolutamente correspondientes, lo que nos muestra que las alegaciones no eran verdaderas y que había sido una situación de malos tratos durante la detención. Claro que hay también casos de falsas alegaciones. Hay casos en que vemos, estos son dos casos de detenidos que he examinado yo, y que se quejaban que habían sido torturados, pues son típicamente lesiones autoinfligidas. No tenemos tiempo de hablar de esto, pero cualquier experto ve que son lesiones autoinfligidas. O esta, en que estábamos en Asia y el relator especial me llama que había visto un señor que había sido chicoteado y que tenía en sus espaldas muchas marcas de tortura. Y no es tortura. Por eso, siempre antes de entrar en un país, una de las cosas que intento
analizar son cuáles son los métodos de medicina tradicional que se aplican en ese país, porque muchas veces la medicina tradicional puede dejar marcas físicas que si yo no sé que son de medicina tradicional puede interpretar incorrectamente. ¿Esto qué es? En Asia, cuando la gente tiene dolores en las espaldas, uno de los métodos de medicina tradicional es flotar con una moneda o con un palo entre los espacios intercostales. Y claro que deja estas marcas, pero si fuera tortura no estaría todo simétrico, a la misma distancia, exactamente localizado en los espacios intercostales, porque el torturador no estaría ahí medindo y haciendo las cosas exactamente, y las cosas no estarían con este aspecto que tienen aquí. Se ve naturalmente que es debido a un tratamiento de medicina tradicional. Y después las conclusiones variarían. Si yo veo solamente esta lesión que tengo aquí, el detenido me dice que fue batido durante el interrogatorio y que con miedo ha confesado porque le dieron un bastonazo, pues yo puedo decir que es consistente, pero no puedo afirmar que es tortura. Puede haber sido accidental, podría ir corriendo y haber batido con el cuerpo contra una superficie dura. Pero a la medida que las características de las lesiones van cambiando, llegaré a casos que son absolutamente diagnósticos. Todo siempre teniendo que raciocinar. Esto es en África, una lesión de quemadura en un detenido que alegaba que los agentes lo habían durante el interrogatorio quemado con una machete es este instrumento, ha sido el rubro, y que para extraer confesión, o confesas o te quemamos, hicieron una primera quemadura y con el dolor acabó confesando todo. Yo también lo haría seguramente, confesaría lo que hizo y lo que no hizo, porque no resistiría al dolor. Pero si yo veo solamente una quemadura térmica, ¿puedo decir solamente con una quemadura que es tortura? No. Puedo decir que las alegaciones son consistentes y los exámenes físicos que he hecho y las lesiones que he constatado son consistentes con las alegaciones, pero no puedo decir que es tortura. Pero, si sigo examinando en el mismo centro de detención y veo un detenido con una quemadura, otro detenido con otra quemadura, otro detenido con 2 quemaduras, pues no se andan todos quemando accidentalmente. Y lo que era solamente un criterio de consistencia se transforma en un criterio diagnóstico al haber un padrón lesional que es repetitivo y que todos los detenidos están presentando. Lo mismo cuando no tenemos señales físicos, pero todos los detenidos, incluso no se conociendo, me describen la misma sala de interrogatorio, el mismo sillón, la misma secretaria, el mismo candiero, las mismas prácticas, la misma color del texto, la misma puerta, la misma ventana. Estos son también evidencias que son importantes y que pueden dar consistencia a una alegación. Hay casos más evidentes como estos en que incluso podemos ver las lesiones y las podemos confrontar y descubrir cuál es el objeto. Aquí un fan belt de la policía, utilizada para algemar como algemas plásticas, pero también para bater y que reproduce después la forma en las espaldas. A veces cosas más impresionantes. Estuve recientemente en Irak haciendo exámenes. Irak tiene un problema enorme de tortura, mucha práctica policial es hecha con tortura durante el interrogatorio, pero siguen la práctica de la suspensión palestiniana, que es amarrar las manos por detrás de las espaldas y suspender totalmente a la gente. Y casi todos tienen luxaciones de los hombros. Encontré varios con necrosis de las manos por estar en suspensos y algunos tuvieron que ser amputados después en el hospital porque la vascularización de las manos se perdió, pero mucha de esta gente no es tratada y se queda deficiente para el resto de la vida después de un interrogatorio. Otro tipo de marcas de suspensión, por eso quien trabaja en esta área tiene que conocer bien cuáles son las principales marcas debidas a tortura para saber identificarlas. A veces incluso podemos hacer una datación cuando es necesario, en función, por ejemplo, del crecimiento de las uñas, para ver si la historia es consistente o no con la realidad y con las fechas que nos indican cómo haber ocurrido la tortura. Otra práctica de tortura hoy en día bastante frecuente y que tiene una gran ventaja para el torturador es que en 15 días, 3 semanas va a desaparecer. No sé si ustedes consiguen ver que hay aquí unas pequeñas marcas de onde en onde. ¿Esto qué es? Quemaduras eléctricas por un taser. Amarrando a la persona a un sillón, se van dando choques eléctricos y que dejan las marcas siempre a la misma distancia, pero esto en 15 días, 3 semanas, la piel de escama es muy superficial y va a desaparecer y las evidencias físicas no son más visibles, pero el dolor ha sido bastante fuerte y es una forma de tortura bastante eficaz y con esta ventaja de no dejar evidencias físicas permanentes.
Às vezes más bárbaro, como este en un país de América Latina, también quemaduras eléctricas, pero amarrando la mano a un instrumento metálico que después se conecta a la corriente eléctrica. Es siempre más difícil observar lesiones en la región genital. A los detenidos no les gusta hablar de este tipo de tortura, no les gusta incluso que los examinemos en esta área, y si no quieren que examinemos, naturalmente, que eso se respeta por completo, pero después de explicarles las consecuencias que eso puede tener en nuestro informe, y que al no examinar y al no comprobar, naturalmente aquí se disminuye la capacidad y la consistencia, pero es su decisión y siempre se examina solamente si hay un consentimiento informado y si el detenido acepta. Es por eso también que si miráis a atlas de tortura encontraréis miles de fotos de tortura, pero muy pocas fotos de las zonas genitales, porque para las víctimas de tortura esta es una área siempre más sensible y no les gusta y es muy raro. Todas las fotos que hay son con consentimiento de las víctimas, pero fotos de las zonas genitales son mucho menos frecuentes. Otro tipo de prácticas, por ejemplo, los tiros en las piernas, muy frecuentes hoy en día en muchos países, porque incluso aquí si la gente está siendo acusada de tortura, vaya a decir, no, él estaba intentando escaparse y yo en vez de matarlo, pues ya tiré a las piernas. Pero estará tirando 3 tiros a corta distancia, de dentro para afuera, los 3 de dentro para afuera en la misma pierna, o la gente va corriendo al lado del detenido, o si no es imposible de concretizar en la práctica. Y entonces todo este tipo de interpretación tiene que ser hecho. Desgraciadamente, a veces la gente no es tratada, se queda con infecciones tremendas. Este señor lo removemos para una prisión, pero aún así no ha resistido y se ha muerto porque ya tenía una septicemia enorme. Otro tipo de prácticas de tortura en países con sobrelotación prisional, que es cortar los tendones de Aquiles, y a partir de aquí la gente no corre, solamente arrastra los pies, y así se tortura y simultáneamente se controla el exceso de población prisional, o partir todos los osos de los pies con un palo o con un instrumento contundente, y así se controla también el exceso de personas. Hay una práctica también frecuente en muchos países, es por eso es necesario divulgar este tipo de cosas. Esto es en Nigeria, y digo el país porque está publicado en el informe de Naciones Unidas, en donde la primera cosa que hacen a cualquier ciudadano que es detenido es darle un tiro en el pie. Incluso antes de preguntar el nombre, un tiro en el pie. Y a partir de ahí, la víctima ya sabe lo que le espera. O dice lo que quieren que diga y firma lo que quieren que firme, o si no, la situación complica. El problema es que muchas veces no hay ningún tipo de tratamiento, las situaciones infectan y si la persona resiste, pues se queda con handicaps terribles, pero por veces con situaciones aún peores. Pero naturalmente os mostré algunas secuelas físicas, pero las peores cicatrices son las que se quedan en la mente. Estas son muchas veces más difíciles de tratar y sobre todo muchas veces más difíciles de interpretar, porque mucha de esta gente ha tenido antecedentes desde niño de ambientes complicados, de ambientes complejos, y muchas veces para un psicólogo, para un psiquiatra, destrinzar lo que es debido a la tortura y lo que es de todo su entorno y de todos los problemas durante su crecimiento puede ser complejo. Pero lo que quería sobre todo que incorporaseis es esto, es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y muchas de las víctimas de tortura recuperan sin ningún tipo de evidencia física y sin ningún tipo de evidencia psicológica. Por eso, el protocolo de Estambul y el examen médico es solamente una parte del proceso. Que yo no tenga evidencias físicas y evidencias psicológicas de tortura no excluye de inmediato que la tortura no pueda haber ocurrido, porque afortunadamente muchas víctimas recuperan sin ningún tipo de evidencia. Guardo siempre para el final la visita a las instalaciones médicas. La ley internacional estipula la obligatoriedad de ser prestados cuidados médicos, psiquiátricos, dentarios a los detenidos. Muchas veces lo que encontramos es absolutamente terrible, medicamentos fuera de plazo, nadie siendo proporcionado, visitando también las enfermerías, viendo los informes médicos de admisión. Todos los detenidos que entran en un centro prisional, de acuerdo con la ley internacional, deberían ser sometidos a un examen médico. Esto ocurre habitualmente, pero, por ejemplo, este es un informe de admisión emitido por el médico de la prisión de un detenido que yo había acabado de examinar, relleno de marcas de tortura, que todavía el informe médico decía todo, normal, sin lesiones, y el médico no había descrito absolutamente nada de lo que el detenido tenía.
Y guardo también para el final la visita a las cocinas para ver la alimentación, porque los detenidos siempre se quejan de la comida, eso es sistemático, porque claro, si estamos hace un año comiendo lo mismo a los miércoles, lo mismo a los lunes, lo mismo a los viernes, aunque no sea malo, acabará sabiendo mal, pero me gusta también siempre probar la comida, pero algunas veces la comida fala por ella misma y cuando la miramos, pues vemos que es comida que naturalmente pone en causa la salud física y psíquica de los detenidos. Y también ver el tipo de agua, si hay posibilidad de lavar en sus ropas y el tipo de vestuario, que también, de acuerdo con las Standard Minimum Rules, debe ser adecuado a las condiciones climatéricas del país. Esto, por ejemplo, es un país de la antigua Unión Soviética, menos 20 grados, son detenidos, inmigrantes clandestinos detenidos, miren que tienen que poner un pequeño papel por bajo de los suelos cuando están en formatura, porque claro, con menos 20 grados, y como no les dan zapatos, si los pies se quedan encima del cimiento, se van a colar al cimiento con el frío y después al salir tienen que arrancar la piel para conseguir marchar. Naturalmente, ya cuando terminando, para todo isto hai que respectar el principio hipocrático del primo non nocere e, sobre todo, non hacer daño. E claro que non se pode documentar tortura a cualquier custo. Se vemos que al examinar un detenido, al hacer un examen uniforme, ya estamos creando riscos acrecidos, es mejor no hacer nada que querer documentarlo a toda la fuerza. Y, naturalmente, tampoco olvidar que cuando estamos haciendo estas misiones somos también médicos y tenemos la obligación de prestar algún tipo de cuidados. Yo siempre llevo en mi celular el contacto de compañeros de todas las especialidades, porque claro, no sé de todo, incluso de mi área no sé mucho, y entonces muchas veces necesito de tener un compañero del otro lado que me vaya dando indicaciones, hace esto, hace aquello. Aquí, por ejemplo, estaba examinando un niño y tenía un compañero de pediatría que me estaba dando las indicaciones de lo que debería hacer. Se visita todo el tipo de centros de detención, incluso también los centros de internamiento psiquiátrico compulsivo, en donde la gente está también detenida, incluso porque en los países menos democráticos muchas veces, si uno no concorda con las políticas gubernamentales, es porque no está bien del punto de vista psíquico, se interna y pasado un año, pues el diagnóstico está correcto y ya da la razón a quien lo había internado. Incluso otros centros, solo por curiosidad, esto es en Ghana. Ghana es un país enorme, con 25 millones de habitantes, con solamente 12 psiquiatras para todo el país. Y como no hay soporte suficiente, hay por todo el Ghana los campos de fe. Los campos de fe son dirigidos por profetas y la población, cuando tienen un familiar con problemas psiquiátricos, pues los lleva a estos campos de fe y los tratamientos, y existe por todo el Ghana, es amarrar a la persona a un árbol con una cadena metálica, niños, adultos, etc. Este señor estaba amarrado a este árbol hacía 7 años y allí se queda hasta que se calme y que los espíritus desaparezcan. Todos los meses hace una semana de jejún, solamente con agua y sin comer, y la persona se queda así hasta que se acalme y que la enfermedad psiquiátrica desaparezca. Lo que habitualmente no ocurre, como se imagina. El problema es que incluso en Ghana una epilepsia es considerada una enfermedad psiquiátrica y una posesión por los espíritus. Entonces encontramos incluso niños con 5 años, 6 años, viviendo en estas condiciones totalmente aguillotinados a árboles en condiciones que no son admisibles, y esto es hecho con el conocimiento y la aquiescencia del gobierno y, por tanto, entra de la definición de malos tratos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes. Al final, y porque el objetivo es divulgar lo que está ocurriendo, en Naciones Unidas se preocupan con eso, el informe preliminar es presentado a todos los embajadores acreditados en el país visitado. Hay una reunión también, con el gobierno del país, por ejemplo, ustedes en Kazajistán, está el relator especial, estoy yo aquí, está el presidente de Kazajistán y todos los ministros, escuchando el informe preliminar, las recomendaciones, y después hay también una conferencia de prensa en donde habitualmente está CNN, BBC, para indicar los resultados preliminares, y después a la Asamblea General siguiente de Naciones Unidas se presenta el informe con las recomendaciones de la visita y el informe de los follow-ups de las visitas posteriores hechas a países para ver si han incorporado o no las recomendaciones que Naciones Unidas han hecho. Como vos dice, esto envolve otras cosas, y dentro de esta violación de derechos humanos, por ejemplo, está también la investigación de muertes en centros de detención. Esto ocurre muchas veces, incluso con Naciones Unidas. Aquí estoy en Indonesia visitando un local en donde un detenido había aparecido suicidado, pero la familia sospechaba que no fuera suicidio y me mandaron ahí para examinar. Afortunadamente había fotografías, incluso los compañeros de medicina legal habían hecho fotos y filme de la autopsia que se ha podido demostrar que era mismo un suicidio. Hoy tenemos también reglas
que son importantes para la investigación de las muertes en custodia, que están hoy bien establecidas, y otras veces estamos trabajando con situaciones ya más antiguas. Esto fue este año en Malí. Malí, como sabéis, ha tenido un conflicto bélico desde hace 2 años. Un antiguo presidente está ahora detenido, se están descubriendo valas comunes de cadáveres, y con un conjunto de compañeros, ya estuve ahí varias veces, exhumando valas comunes de cadáveres, porque el presidente detenido decía que era gente que se había muerto durante los conflictos, durante las batallas normales de las zonas de conflicto, pero haciendo las autopsias conseguimos demostrar que no eran ejecuciones, que la gente había sido torturada. Ven los huesos de las piernas atados por fíos metálicos, los huesos de los brazos también amarrados, la gente con los ojos vendados y habían sido ejecutados con un tiro en la nuca, otros con una katanada cortando toda la cabeza, la boca amordazada. En fin, encontramos una serie de evidencias. Aquí, por ejemplo, un omóplata con una fractura, pero con una reacción inflamatoria alrededor que me indica por lo menos 4 o 5 días de sobrevivencia a esta fractura, o feridas de defensa en unos huesos de un brazo y proyectiles militares con que los habían ejecutado. Estamos perante situaciones de tortura y de ejecución claramente. Solo antes de concluir, recordar que un examen médico habitualmente no consigue probar que ha sido tortura, pero ayuda a identificar si las lesiones son o no consistentes con tortura, y que naturalmente el examen médico es apenas una parte del proceso a conjugar con todo el resto. Hay muchas otras situaciones de violaciones de derechos humanos en que los médicos son fundamentales, por ejemplo, los malos tratos en ancianos, en niños, en mujeres, las situaciones de crímenes sexuales, los tráficos de seres humanos, incluso, como hablaba Josep, los casos de identificación de víctimas ahora con los inmigrantes clandestinos en las travesías en Italia. Es un problema humanitario terrible y es también un derecho humano, el derecho de cada uno de nosotros a que su cuerpo sea identificado y recuperado después de la muerte, devuelto a las familias, y algunas veces incluso haciendo otras cosas. Cuando estábamos en Papúa, había 2 tribus que estaban guerreándose, habían muerto más de 100 personas, y nos pidieron para irnos ahí e intentar poner la paz entre la gente, y algunas veces nos toca hacer algunas otras misiones un poco más distintas del habitual. Entonces, hoy en día, todas las organizaciones internacionales incorporan a peritos forenses en estas misiones. La medicina y la medicina forense tiene hoy un papel absolutamente fundamental en casos de violación de derechos humanos. Para mí es un gusto trabajar en estas misiones, no solamente en casos, pero también dando formación en muchos sitios del mundo. Son misiones cansativas, a veces en cierto tiempo ya se duerme siempre que es posible en cualquier sitio. No hay propiamente muchas veces que quedarse en Sheratons o en Hiltons, a veces hay que quedarse en este tipo de hoteles, hay que dormir en el río, pero también nos permiten ver muchas veces zonas de los países que no hacen parte de los circuitos turísticos y que son absolutamente increíbles, y sobre todo se crea amigos un poco por todo el mundo. Y este fenómeno de la violación de derechos humanos exige que no desistamos nunca, que hagamos siempre lo posible por conseguir llegar a algún resultado, por mejorar la situación, y eso es lo fundamental. Gracias por vuestra atención.